Vamos a resolver el examen del grupo 5 del bloque 3 del curso 2015-2016, que es la parte del tema de los temas de vectores, matrices y demás. Aquí en este primer ejercicio nos dan tres vectores, un vector uso1, vector uso2, vector uso3. Y me piden primero comprobar que son linealmente dependientes. Hay varias formas de estudiar la dependencia lineal. Podemos usarlo con la definición o podemos usar la caracterización, que sería, bueno, vamos a escalonar. ¿Por qué? Porque en el apartado A, si usamos la definición, con la definición que hacemos, bueno, pues buscamos escalares, vamos a llamarlo alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pertenecientes a R, tales que yo pueda expresar el vector 0, que es el vector 0, 0, 0, como combinación de estos vectores, es decir, como una combinación alfa 1 por el vector uso1 flechita, más alfa 2 por el vector uso2 flechita, más alfa 3 por el vector uso3 flechita. Es decir, que esto sea alfa 1 por el 1, 2, menos 1, más alfa 2 por el 2, 1, 0, más alfa 3 por el 1, menos 4, 3. Y entonces esto en realidad se convierte en un sistema de ecuaciones, en el que tengo una matriz. Esto de aquí, cuando lo escribimos en forma matricial, ¿en qué se convierte? Se convierte en la matriz en la que aparece por columna el 1, 2, menos 1, el 2, 1, 0 y el 1, menos 4, 3. Todo eso que multiplica al vector alfa 1, alfa 2, alfa 3 y que está igualado al vector columna 0, 0, 0. Nosotros que sabemos que como esto es un sistema homogéneo, es decir, está igualado al 0, 0, 0, hay una solución que siempre podemos conocer, cuando alfa 1 vale 0, cuando alfa 2 vale 0 y cuando alfa 3 vale 0, que es lo que llamamos solución trivial. Lo que pasa es que si la única solución es la solución trivial, entonces los vectores son linealmente independientes. Lo que yo quiero es que este sistema sea un sistema compatible indeterminado, es decir, que tenga infinitas soluciones. ¿Y cómo estudiamos si es un sistema compatible determinado, indeterminado o incompatible? Cogemos la matriz de coeficientes del sistema, que son estos vectores por columna, y escalonamos. Es decir, debemos escalonar la matriz, que sería, ponemos estos vectores por columna, el 1, 2, menos 1, el 2, 1, 0 y el 1, menos 4, 3. ¿De acuerdo? Entonces cuando escalonamos decimos, bueno, pues aquí tengo un 2 que ya hace un 0, a la segunda fila le resto dos veces la primera. Como aquí hay un menos 1, voy a usar este pivote que es el 1, lo que hago es a la tercera fila le sumo la primera. De este modo que conseguimos, la primera fila la dejo igual, se queda como la 1, 2, 1. La segunda fila multiplico por 2 y resto 2 menos 2 sería 0. Multiplico el 2 por 2, 4, 1 menos 4 me quedaría menos 3. Y multiplico por 2 y resto, menos 4 menos 2 me quedaría menos 6. Ahora sumo estas dos filas, menos 1 y 1, 0. 0 y 2, 2. 3 y 1, 4. Y ahí me puedo ir a la última fila y decir, pues como aquí hay un 2 y aquí hay un menos 3, si multiplico por 3 la tercera y le sumo dos veces la segunda, ¿qué nos queda? La primera fila la dejo igual, 1, 2, 1. La segunda fila la dejo igual, 0, menos 3, menos 6. Y la última fila, ¿qué hemos hecho? 0 y 0 nos queda 0. Multiplico el 3 por 2, 6. Multiplico el 2 por menos 3, menos 6. 6 menos 6, 0. Multiplico el 4 por el 3, 12. Multiplico el 2 por el menos 6, menos 12. Sumo y me queda también 0. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que aquí tengo un escalón, aquí tengo un escalón. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que el rango de esta matriz, ¿cuánto vale? Vale 2. Es decir, como el rango
estos tenemos que el conjunto de vectores formado por v sub, bueno, hemos llamado u y hemos puesto una flechita, o el vector u sub 1 flechita, u sub 2 flechitas y u sub 3 flechitas es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Y esto es porque el rango de la matriz de vectores es 2 y tengo 3 vectores. Como el rango es menor que el número de vectores, tenemos que el conjunto es linealmente dependiente. Ahora en el siguiente apartado, en el apartado B, me piden escribir el vector u sub 1 como combinación lineal de los vectores u sub 2 y u sub 3. Es decir, que ahora que estamos pidiendo en el apartado B, para expresar el vector u sub 1 como combinación lineal de u sub 2 y u sub 3, buscamos escalares alfa y beta pertenecientes a R, tales que yo tenga que el vector u sub 1 es igual a alfa veces el vector u sub 2 más beta veces el vector u sub 3. ¿De acuerdo? En este sistema sustituimos y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el vector u sub 1 era el vector 1, 2 menos 1 traspuesto. Aquí me quedaba alfa que multiplica el vector u sub 2 era el 2, 1, 0. Y el vector u sub 3 era el 1 menos 4, 3. Si esto lo escribimos en forma matricial, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo una matriz donde tengo estos dos vectores por columna, es decir, el 2, 1, 0. Tengo el 1 menos 4, 3, que multiplica al vector columna alfa beta, y eso está igualado al vector columna 1, 2, menos 1. Lo podemos escribir en forma matricial, podemos decir, mira, tienes un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvemos nosotros, estudiamos número de soluciones de un sistema? O bien, como lo hemos hecho toda la vida en bachillerato, sustitución, reducción, igualación, o como estamos utilizando matrices, vamos a escalonar la matriz ampliada del sistema. Entonces, si a esta matriz yo la llamo por ejemplo A, y a este vector de coeficiente le llamo por ejemplo B, escalonamos la matriz ampliada del sistema. Lo que quiero decir es que esto también podríamos haberlo escrito simplemente como alfa por 2 más beta por 1 igual a 1. Es decir, me quedaría 2 alfa más beta igual a 1. Y luego tendría 1 por alfa, alfa menos 4 por beta, menos 4 beta igual a 2. Y luego tendría 0 por alfa, nada, 3 por beta, pues 3 beta igual a menos 1. Y tendría aquí un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Si esto, en vez de llamarlo alfa y beta, lo llamamos x y, lo resolvemos. Es que directamente la última ecuación podría resolverlo. Vale, pues fantástico. Lo que pasa es que como estamos con matrices, vamos a utilizar las herramientas de matrices. Pero si no nos gustan las herramientas de matrices, puedo resolverlo como hemos hecho siempre. No hay por qué. Entonces cogemos la matriz ampliada, que sería la matriz A ampliado con B. Tendría primera columna el primer vector 2, 1, 0. Segunda columna el vector menos u sub 3, que sería el 1 menos 4, 3. Ampliamos, nos gusta poner esta raya vertical, que es la que simboliza este signo igual, para decir lo que está a la izquierda es los coeficientes, lo que está a la derecha es el término independiente, que sería el 1, 2, menos 1. Y ahora escalonamos. Venga, pues escalonamos, entonces multiplico la segunda fila por 2
y le resto la primera fila. La primera fila es igual 2, 1, la rayita de separación que a mí me gusta, y el 1. Ahora multiplico por 2 y resto, así me queda un 0. Multiplico por 2 y resto, me vuelve a quedar el menos 6 que teníamos antes. Multiplico por 2 y resto, me vuelve a quedar aquí un 0. Ahora aquí me queda el 0, 3, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo seguimos? Lo que tengo que hacer ahora es seguir haciendo pivotes hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? A ver. Sí. Vale, espérate, porque aquí hay un error. Este no es un cerito, sino que multiplico por 2 la de abajo, y este no es un menos 6, ¿vale? Es multiplico por 2 la de abajo y resto la de arriba. Es decir, menos 4 por 2 sería menos 8, resto la de arriba, menos 9. Multiplico esta por 2, sería 4, resto la de arriba, sería 3. Ahora sí. Y ahora ya la última fila que tenemos que hacer. Multiplico por 3 la tercera fila y le sumo la segunda fila. De este modo, que conseguimos? Aquí me queda el 2, 1, amplío con el 1, aquí me queda el 0 menos 9, 3, y ahí 0 con 0 me quedaría 0, multiplico por 3 y sumo 0, multiplico por 3 y sumo el 3, también 0, ¿de acuerdo? Tengo aquí ya este escalón, tengo este escalón y ya no hay nada más. Hemos obtenido entonces que no se nos olvide que esto es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que aunque lo hemos escrito en forma matricial, la segunda ecuación, ¿qué significa? La segunda ecuación significa 0 por alfa menos 9 por beta igual a 3. O lo que es lo mismo, menos 9 beta igual a 3. Y cuando despejamos el menos 9 y simplificamos, nos queda que el beta vale menos un tercio. Mientras que la primera ecuación significa 2 por alfa más 1 por beta igual a 1. Cuando sustituyo, aquí me queda 2 alfa, como la beta vale menos un tercio igual a 1, punto y coma, alfa sería igual a 1 más un tercio, y todo eso lo divido entre 2 o lo multiplico por un medio. Es decir, el alfa vale, 1 sería 3 tercios, 3 tercios más un tercio son 4 tercios, el 4 lo divido entre 2 y me queda que alfa vale 2 tercios. ¿Y eso qué me está diciendo? Eso lo que me está diciendo es que entonces el vector u sub 1 se puede escribir como combinación lineal de los vectores u sub 2 y u sub 3. Tengo que coger 2 tercios del vector u sub 2 y restarle un tercio del vector u sub 3. Y ya tenemos nuestra combinación lineal de vectores. ¿Vale? Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ahora me dan el ejercicio número 2, espacios vectoriales. Entonces me dan un subespacio vectorial E de R4 y me lo dan por ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos unas ecuaciones implícitas de E, que sería E, dos puntitos, el X más Y más Z igual a 0, el X menos Y más 2T igual a 0, y 2Y más Z menos 2T igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es que, de todas las cosas que nos piden dimensión, ecuaciones implícitas. Ojo, aquí nosotros vamos a escribir distinto, y cuando hablan de ecuaciones implícitas nos piden ecuaciones implícitas independientes, ecuaciones paramétricas y una base. Como he empezado con ecuaciones implícitas, lo primero que quiero averiguar es si estas ecuaciones implícitas son independientes o no.
Entonces, en el apartado A, comenzamos buscando unas ecuaciones implícitas independientes. Para lo cual escalonamos la matriz de coeficientes. Le podéis poner el nombre que queráis a la matriz. Yo, ya lo he dicho, me gusta ponerle una M de matriz, el subíndice del espacio vectorial y una tilde cuando es de coeficiente y sin tilde cuando es una matriz de vectores. En este caso me fijo en los coeficientes. Los coeficientes son los numeritos que multiplican a la X, a la Y, a la Z y a la T. A la X la multiplica un 1 en la primera, a la Y un 1 en la primera y a la Z un 1. Como no hay T, significa que la T está multiplicado por 0. ¿Por qué no voy a escribir la matriz ampliada? Porque la matriz ampliada es 0, 0, 0, es un sistema homogéneo, entonces no hace falta que ponga la última columna que todos son 0. Me voy ahora a la segunda ecuación. La X está multiplicada por un 1, la Y por un menos 1, no hay Z, es decir, la Z está con un 0 y la T está con un 2. Y me voy a la última ecuación. Como no hay X, la X tiene un 0, la Y tiene un 2, la Z tiene un 1 y la T tiene un menos 2. Y ahora escalonamos. Entonces lo primero que veo, como aquí que tengo un 1, quiero hacer 0 todo lo que hay debajo de esa columna. Para eliminar estos 1, bueno, pues a la segunda fila simplemente le resto la primera fila. La primera fila la dejo igual, como 1, 1, 1, 0. Ahora la segunda fila, cuando resto 1 menos 1 me quedaría un 0, menos 1 menos 1 me quedaría un menos 2, 0 menos 1 me quedaría un menos 1 y 2 menos 0 me quedaría un 2. La tercera fila no la he tocado, entonces la dejo como 0, 2, 1 menos 2. ¿Y ahora qué hago? A la tercera fila le voy a sumar la segunda fila. De este modo que tenemos 1, 1, 1, 0, la dejo igual. Ahora viene la 0, menos 2, menos 1, 2. Y como sumo, 0 y 0 sigue siendo 0. 2 con menos 2 se me anula. El 1 con el menos 1 se me anula. Y el menos 2 con el 2 se me anula. ¿Eso qué significa? Que tengo un pivote aquí y tengo un pivote aquí. Y lo que hago es quedarme con las filas donde haya pivote. ¿Eso qué significa? Que entonces puedo escribir E como la primera ecuación sería 1 por X, 1 por Y, 1 por Z y todo eso igualado a 0. Mientras que la segunda sería menos 2 por Y menos Z más 2T igual a 0. Y no pongo una tercera ecuación porque resulta que la tercera ecuación es una combinación de las ecuaciones anteriores. Entonces esto de aquí sí serían unas ecuaciones implícitas, pero ya le puedo poner el apellido de independientes. Del subespacio E. Antes yo tenía unas ecuaciones implícitas, pero no le podía poner el apellido de independiente, porque resulta que hay una ecuación que en realidad me sobra, no me hace falta. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, como hay pivote, yo me he quedado con la ecuación del final después de escalonar, pero también podría haber dicho, también podríamos haber tomado unas ecuaciones implícitas de E que serían, bueno, pues como hay un pivote en la primera fila, me quedo con la primera fila original, que era X más Y más Z igual a 0. Que esta coincide con la misma que tengo aquí. Pero como hay un pivote en la segunda fila, en lugar de quedarme con la segunda fila después de haber escalonado, podría haberme quedado con la segunda fila antes de escalonar. Es decir, con la X menos Y más 2T. Las dos me valen como ecuaciones implícitas independientes.
¿Que lo queremos tener después de haber escalonado? Fantástico. ¿Que lo quiero coger antes de haber escalonado? Perfecto también. Simplemente tengo que saber cuáles son las filas con las que me tengo que quedar. Ahora, el siguiente paso, más sencillo después de tener las ecuaciones implícitas independientes, como ya hemos escalonado, es usar esta información para sacar la base. ¿De acuerdo? Aquí, antes de irnos al cálculo de la base, nosotros podemos calcular cuánto vale la dimensión del espacio. ¿Por qué? Porque yo sé que la dimensión de mi espacio vectorial E se puede calcular como la dimensión del espacio total. ¿En qué espacio estamos? Estamos en el espacio R4. Pues dimensión de R4, que sería 4, o simplemente número de incógnitas, menos el rango de la matriz de coeficientes del sistema. Y me vengo a esta matriz que he escalonado. ¿Cuántos escalones hay? Hay 2 escalones, es decir, hay 2 pivotes, por lo tanto el rango de esta matriz es 2. Y entonces nos queda que 4 menos 2 nos quedaría 2. Es decir, la dimensión de mi espacio vectorial E es 2. Por lo tanto, como la dimensión se define como el número de vectores que tiene una base, significa que cuando yo calcule una base de mi espacio vectorial, debería salirme 2 vectores. Entonces ahora vamos a usar la información que ya hemos calculado, que es haber escalonado esta matriz y ver a lo que hemos llegado para sacar la base y las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que si yo cogía la matriz de coeficientes M tilde de E y escalonaba usando Gauss, al final a qué llegaba? Llegaba a una matriz que era la 1, 1, 1, 0, la menos 2, menos 1, perdón, aquí un 0, la 0, menos 2, menos 1, 2, y luego aquí la 0, 0, 0, 0. Esto es lo que yo había obtenido antes escalonando, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Recordamos que para sacar una base o unas ecuaciones paramétricas, me fijo en las columnas y en aquellas columnas que no tengan un pivote, le voy a dar un parámetro. Es decir, ahora le damos parámetros a las columnas donde no haya pivote. La primera columna es la columna de las X. Si queremos lo podemos poner aquí, decir, bueno, esta es la columna de las X, que no se nos olvide, esta es la de las Y, esta es la de las Z y esta es la de las T. ¿De acuerdo? Decimos, bueno, la columna de las X tiene un pivote, tiene un escalón, no le doy parámetros. La de las Y tiene el menos 2, tiene otro escalón, no le doy parámetros. La de la Z, aquí no hay un escalón. Pues a la Z le voy a dar un parámetro. Y por ejemplo le voy a dar el parámetro alfa. ¿Por qué? Porque a los matemáticos nos gustan las letras griegas y en lugar de darle A o B o dejarlo como Z, le ponemos un alfa. La T tampoco tiene un escalón, sigue la línea recta, ¿verdad? Por lo tanto también le doy otro parámetro. Por ejemplo, lo voy a llamar beta. Muy bien. Ahora voy a despejar las variables x y que no le he dado parámetro de las ecuaciones que hemos obtenido. Si me fijo en la segunda fila, esta ecuación en realidad era menos 2y menos z más 2t igualado a 0. Pero es que yo sé cuánto valen la z y la t. Aquí tengo en realidad menos 2y menos z, pero la z es alfa, pues escribo menos alfa. Y la t es beta, pues escribo más 2 beta. Y todo eso igualado a 0. Y entonces cuando yo despejo la y, ¿qué me queda? Que y es igual a... El 2y lo paso al lado contrario y paso el 2 dividiendo. Entonces me queda menos 1/2 de alfa más 2 entre 2 sería 1 beta. ¿Vale? Y ahora me voy a la última ecuación. A la primera, que sería la x más la y más la z más la t. Perdón, la t por 0. Más nada. Todo esto igualado a 0. Pero yo sé cuánto vale. La x no lo conozco, pero yo sé que la y la he calculado y la y vale menos 1/2 de alfa más beta. Y la z yo sé cuánto vale, porque la z resulta que vale alfa.
y todo esto está igualado a 0. Entonces puedo despejar la x y decir, bueno, menos 1/2 de alfa más un alfa sería 1/2 de alfa. Lo paso al lado contrario restando y me queda menos 1/2 de alfa. Ahora, el beta que está sumando lo paso al lado contrario restando y me queda menos beta. Y esto sería para todos alfa y beta pertenecientes a R. ¿Eso qué significa? Significa que puedo dar de forma fácil unas ecuaciones paramétricas de E. Porque entonces E, lo único que tengo que hacer es poner esto en el orden bonito. Es decir, pues mira, pongo aquí la X, pongo aquí la Y, pongo aquí la Z y pongo aquí la T. Decimos, pues la X la primera, ¿verdad? Pues la X sería menos 1/2 de alfa menos beta. Y la Y sería menos 1/2 de alfa más beta. Y la Z sería alfa. Y la T sería beta. Y entonces aquí me queda con alfa y beta pertenecientes a R. Y esto de aquí serían unas ecuaciones paramétricas de E. ¿Vale? Ahora, para calcular una base, lo que tengo que hacer es darle valores a estos parámetros alfa y beta. Es decir, por último, para obtener una base de E, le damos valores que sean linealmente independientes a los parámetros alfa y beta. Y con linealmente independiente nos referimos a que no puedo darle a alfa y beta el valor 0, 0. Y que si le doy a alfa el valor 1 y al beta 1, no puedo darle el 2, 2, porque sería el doble de lo que he hecho antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una base de E sería el conjunto formado por... Va a haber dos vectores que tienen 4 componentes, x, y, z, t. Es decir, x, y, z, t. Y otro vector que es el x, y, z, t. Podéis hacerlo más sencillo, que sería darle el valor alfa igual a 1 y beta igual a 0 y luego al revés. Es decir, elegir un valor para alfa, elegir un valor para beta. Y luego aquí darle otros valores independientes. Un valor para alfa y un valor para beta. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué pasa si a alfa le doy el valor 0 y a beta le doy el valor 1? Claro que entonces menos 1/2 por alfa, 0, menos 1 por beta, pues aquí aparece un menos 1. En la y, menos 1/2 por 0, 0, y 1 por beta, y la beta vale 1, entonces aquí aparece un 1. Ahora me voy al alfa, que es la z, que vale 0, y por último el t, que es el beta, vale 1. Ahora aquí entraría... podéis dar también el 1, 0, lo que pasa que en vez de darle el 1, 0, yo le voy a dar a alfa el valor menos 2. Y aquí el 0. ¿Por qué el menos 2? Bueno, porque así, cuando sustituyo el alfa aquí, menos por menos se me convierte en más, 1/2 por 2 sería un 1. Y el 0 del beta fuera. Para la y, menos con menos sería más, y 2 entre 2 sería también un 1. Y aquí ya me queda el menos 2 y el 0. Pero oye, que si queréis darle el valor 1, 0 y que os quede aquí el menos 1/2, 1, 0, también es posible. Que yo le doy el menos 2 únicamente porque no me gusta tener fracciones ni empezar con números negativos. Igual que en realidad lo que hubiese hecho en este vector de aquí al principio, en lugar de dar el valor beta igual a menos 1, igual a 1, yo le hubiese dado el valor beta igual a menos 1. De ese modo aquí tendría un menos 1, aquí tendría un menos 1 y aquí empezaría en el valor 1. Porque me gusta más empezar en positivo. Pero bueno, da exactamente igual. Si le damos el valor 1, entonces el vector que obtenemos es el menos 1, 1, 0, 1. Pero son vectores perfectamente válidos.
Además observamos que ¿cuántos vectores nos han salido? Nos han salido 2 vectores. ¿Eso qué significa? Que la dimensión de mi espacio vectorial E es el número de vectores que hay en la base. Como hay 2 vectores, la dimensión es 2, que es lo mismo que ya hemos obtenido antes cuando calculábamos la dimensión restándole a la dimensión total, que era el número de incógnitas, que era 4, el rango de esta matriz, que era 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué más nos piden? Ahora, en el apartado B, nos preguntan si el vector U, que es el 1, 3, menos 4, 1, si pertenece a E. Entonces, nosotros sabemos que para que un vector U pertenezca a E, este debe verificar las ecuaciones implícitas, da igual que sean independientes o no, de E. Entonces, solo tenemos que sustituir. Es decir, yo me voy a mi ecuación, que es x más y más z. Es decir, yo cojo x más y más z. X más y más z en este vector u sería 1 más 3 más menos 4. Que me quedaría 1 más 3, 4 y menos 4, 0. Es decir, bien. Me voy a la segunda ecuación, que sería x menos y más 2t. Y tendría entonces el 1 menos 3 más 2 por 1. Que me quedaría 1 más 2, 3. 3 menos 3, 0. Bien. Y me voy a la última ecuación, que sería 2y más z menos 2t. Que en este caso sería 2 por 3 más menos 4 menos 2 por 1. ¿Qué nos queda? 2 por 3, 6, menos 4 menos 2 sería menos 6, y entonces nos queda 0. Por lo tanto, bien. Como verifica las tres ecuaciones, entonces tenemos que el vector u, que es igual al 1, 3, menos 4, 1, en efecto pertenece al subespacio vectorial E. Que lo hemos sustituido en las ecuaciones implícitas, no en las independientes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si hay menos ecuaciones implícitas independientes que ecuaciones implícitas, en lugar de tener que hacer 3 comprobaciones, tendría que haber hecho únicamente 2 comprobaciones. Pero como tampoco eran muy complicadas las cuentas, hemos dicho, bueno, me da igual comprobar 3 que 2. ¿Vale? Y ahora, en el apartado C, ¿qué nos piden? Me dan un vector genérico y queremos ver si puedo encontrar parámetros A y B para que este vector pertenezca al subespacio vectorial E. Voy a hacer lo mismo, lo que pasa es que me va a quedar un sistema de ecuaciones. Ahora, por ejemplo, en vez de sustituir las ecuaciones implícitas de, vamos a usar las ecuaciones implícitas por cambiar. Porque así solo tengo 2 ecuaciones en vez de 3, ¿vale? Entonces, ahora realizamos el mismo proceso, pero vamos a sustituir en las ecuaciones implícitas independientes para hacer menos cuentas. La primera ecuación era la misma, era x más y más z. Y ahora, ¿qué sustituyo? Yo quiero que sea 0, es decir, quiero que esto sea 0. Es lo que nosotros imponemos. Si solo sí, cuando cambio la x y la y por z por lo que valen, aquí me quedaría que la x vale b, la x vale a, la y vale b y la z vale menos 10. Todo eso tiene que estar igualado a 0. Es decir, tenemos una primera ecuación que sería
a más b igual a 10. Me voy a la segunda ecuación. La segunda ecuación era menos 2x menos y más 2t, ¿no? ¿Dónde habíamos calculado? Más 2t, exactamente. Perdón, no menos 2x, sino menos 2y menos z más 2t igual a 0. Sí, solo sí. ¿De aquí qué sacamos? De aquí sacamos que la y vale b, entonces me queda menos 2b. La z vale menos 10, por lo tanto me queda menos con menos más 10. Y la t vale 1, pues me queda más 2 por 1, que sería más 2, igual a 0. Hombre, pues me queda otra ecuación que sería 2b igual a 12. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones a más b igual a 10, 2b igual a 12. Sistema de ecuaciones con dos incógnitas, como queramos. Hombre, es que este sistema es sencillo, ¿por qué? Porque aquí que sacamos directamente. Sacamos que 2 por b igual a 12, luego sustituimos y la b tiene que valer 6. Y cuando sustituimos arriba, a más 6 igual a 10, 10 menos 6, 4, la a tiene que valer 4. Luego, el vector v flechita dado por el a, b, menos 10, 1, pertenece a E si y solo si A vale 4 y la B vale 6. Y entonces ya hemos calculado los valores que me piden para que este vector pertenezca a mi espacio vectorial. Vamos ahora entonces con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 3. Este ejercicio ya empezamos con autovalores, autovectores y demás. Me dan una matriz y me piden calcular sus autovalores. Pues vamos a seguir los pasos que hemos visto en teoría. Es decir, comenzamos calculando su polinomio característico. Es decir, cojo el polinomio P sub A de lambda, que sería el determinante de A menos lambda por la identidad. Este determinante sería entonces el determinante de resto lambda por la diagonal. Entonces aquí pongo un 2 menos lambda, aquí me queda un 0 y aquí me queda un 2. Aquí me queda un menos 2, resto 1 menos lambda y aquí me queda un menos 1. Y por último aquí tengo un 1, tengo un 0 y aquí un 3 menos lambda. Consejo. Sabemos calcular determinantes. Y este sería diagonal este por este por este. Le sumo este por este por este. Le sumo este por este por este. Luego restamos. Sí. Yo recomiendo en la medida de lo posible que en lugar de hacerlo así, desarrollemos por adjunto. ¿Por qué? Porque aquí, si yo lo multiplico tal cual, me queda un polinomio de grado 3. Y yo no tengo fórmulas para calcular polinomios de grado 3. Existen, pero no nos las sabemos. Entonces tendría que buscar las raíces con Ruffini o algo sencillo. Pero si vamos factorizando, desarrollando por adjunto, es más probable que podamos sacar términos factor común. Y entonces las cuentas sean más sencillas de hacer. ¿Eso qué significa? Que yo me voy a fijar en esta fila que tengo en medio. ¿Por qué? Porque si desarrollo por adjunto de esta fila sería 0 por el adjunto, 0 por lo que sea 0, más el 1 menos lambda por el adjunto correspondiente, que sería tacho la fila y tacho la columna. Es decir, el determinante de 2 menos lambda y 2. Y aquí tacho y tacho me queda el 1 y el 3 menos lambda. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esto factorizado. Por lo tanto, cuando haga esta cuenta aquí me va a quedar. Me va a quedar 2 menos lambda por 3 menos lambda menos 2 por 1. Que esto podrá ser más feo, más bonito, pero ya es un polinomio de segundo grado. Y sí tengo una fórmula para factorizar polinomios de grado 2. Este polinomio, ¿cómo nos queda? Esta parte de aquí me queda 2 por 3, 6.
2 por menos lambda, menos 2 lambda. 3 por menos lambda, menos 3 lambda. Menos 2 menos 3, menos 5 lambda. Y por último, lambda con lambda, más lambda cuadrado. O sea que todo esto me quedaría el 1 menos lambda, que multiplica al lambda cuadrado, menos 5 lambda. Y aquí 6 menos 2 me queda más 4. Entonces tendría que buscar dos números, o utilizar la raíz, o utilizando Cardano-Vieta, busco dos números que al multiplicarlos me den 4 y al sumarlos den menos 5. Entonces está claro que aquí tendría el lambda menos 1 y aquí tendría el lambda menos 4. Porque menos 1 por menos 4 sería 4 y menos 1 más menos 4 me quedaría menos 5. Para ponerlo todo bonito, aquí tengo el 1 menos lambda, no el lambda menos 1. Entonces pongo un signo menos y así le cambio el signo a este 1 menos lambda y lo escribo como lambda menos 1. Pero si lo junto también con este lambda menos 1, me queda lambda menos 1 al cuadrado. Aquí me quedaría el lambda menos 4. Y ya tengo aquí el polinomio característico. Para sacar o para hallar los autovalores, usamos la ecuación característica. Vamos, que no hace falta que escribáis esto, pero decir, tenemos que igualar esto a 0, ¿verdad? Es decir, la ecuación característica es polinomio característico de lambda igualado a 0. Es decir, menos lambda menos 1 al cuadrado por el lambda menos 4 igualado a 0. Por lo tanto, me salen dos autovalores. Un autovalor que es el lambda sub 1 igual a 1 y otro autovalor que es el lambda sub 2 igual a 4. Hombre, esto lo podría hacer ya una vez que lo tienes así factorizado de cabeza, sin tener que escribir todo esto. Pero vamos a ser formales y vamos a hacer todo lo detallado que podamos. Además, ¿qué multiplicidad algebraica tiene el lambda sub 1? No me lo piden, pero vamos a ponerlo. Me piden lambda sub 1 igual a 1, aparece lambda menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, tiene multiplicidad algebraica 2. Mientras que el m de lambda 2 aparece una vez el lambda menos 4 y luego tiene multiplicidad algebraica 1. No me lo piden, pero simplemente ve cuántas veces aparece cada término. ¿De acuerdo? Y esto sería simplemente los cálculos de autovalores. Ahora, en el apartado B, me piden calcular una base del subespacio de autovectores asociado a un autovalor más pequeño. Y me lo ponen al lambda igual a 1, ¿vale? Es decir, que ahora me piden sacar los autovectores de el lambda sub 1. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar su espacio invariante propio. Es decir, ahora en el apartado B, ahora nos piden determinar una base del subespacio invariante propio W de lambda sub 1. Este subespacio invariante propio, normalmente como lo escribimos como W de lambda sub 1, que estaría dado por la matriz A menos lambda sub 1 por la identidad por un cierto vector V igualado al vector 0, ¿verdad? Que normalmente escribimos aquí cuánto vale, sería el W de lambda sub 1, dos puntitos, sería A menos, en este caso el lambda sub 1 sería 1 por la identidad, por el V igualado a 0, ¿verdad? ¿Y esto qué son? Estos son unas ecuaciones implícitas de el subespacio W de lambda sub 1. Que lo llames en mayúscula, lo llames en la letra que tú quieras, me da exactamente igual. Tengo ecuaciones implícitas. ¿Cómo saco una base si tengo las ecuaciones implícitas? Cojo la matriz de coeficientes del sistema, escalono, donde no haya parámetros le doy pivote y luego le doy unos valores a esos parámetros. Vale, pues ese es el proceso que tenemos que hacer. Es decir, comenzamos escalonando
la matriz de coeficientes del sistema. ¿Qué tenemos entonces? La podemos llamar como nos dé la gana, A, B, C o... Yo pongo la M, le pongo el nombre del espacio vectorial y le pongo una tilde porque es una matriz de coeficientes. Y entonces la matriz de coeficientes es la matriz A menos 1 por la identidad. Que si nos fijamos, ¿quién era la matriz A? La matriz era la matriz 2 menos 2, 1. Cuando aquí le resto 1, le resto la identidad, me quedo 1, 0, 2. Luego me voy a la siguiente columna. Como resto aquí 1, me queda el menos 2, 0, menos 1. Y por último, me voy a la última columna. Resto aquí 1, me queda la 1, 0, 2. La 1, 0, 2. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer 0 debajo. Aquí, como ya tengo toda una fila por 0, voy a ponerla a la última. Me da igual en qué orden la hagáis. Voy a cambiar la segunda fila con la tercera. Y así que me queda el 1 menos 2, 1, el 2 menos 1, 2 y el 0, 0, 0. Y ahora vamos a hacer un 0 aquí debajo. Entonces a la segunda fila le tengo que restar 2 veces la primera fila. La primera fila la dejo igual, la dejo como 1 menos 2, 1. Ahora multiplico esta por 2 y resto, me queda 0. Multiplico por 2, me queda menos 4, resto, sumo 4, menos 1 más 4, 3. Multiplico por 2, 2, resto, 0. Y aquí un 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que ya tengo aquí un pivote, tengo aquí otro pivote, ¿de acuerdo? No me lo piden, pero podríamos calcularlo, ¿verdad? Es decir, podemos decir, ¿cuál sería la multiplicidad geométrica del lambda sub 1? Por definición es la dimensión del subespacio invariante W de lambda sub 1. Y como estaba dado por unas ecuaciones implícitas, es el número de incógnitas, 3 incógnitas, menos el rango de la matriz de coeficientes, 2. Y 3 menos 2 nos sale 1. ¿Eso qué significa? Que si me preguntasen, oye, ¿es esta matriz A una matriz diagonalizable? Para que sea diagonalizable, tiene que ocurrir que la multiplicidad algebraica coincida con la multiplicidad geométrica de cada autovalor. Pero el autovalor lambda 1 igual a 1 aparecía 2 veces, tenía multiplicidad algebraica 2, pero su multiplicidad geométrica es 1. Como no coinciden, puedo decir que mi matriz A no es diagonalizable. Que no me lo piden, pero también podemos calcular eso. Ahora, para obtener una base, le damos parámetros a las columnas donde no haya pivote. En este caso la tercera columna es la que no tiene pivote. Pues le digo, pues mira, z va a tomar el valor alfa. Me voy a la segunda columna, la segunda ecuación sería 3 por y igual a 0. Es decir, la y vale siempre 0. Y me vengo a la primera ecuación que sería x menos 2y más z igual a 0. Que esto sería x más alfa, la y vale 0 y la z vale alfa y todo eso igualado a 0. Es decir, la x vale menos alfa. Y esto sería para cualquier valor de alfa perteneciente a los números reales. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Le damos valores al parámetro. En este caso solo hay un parámetro, solo hay un valor. Y saco una base de mi subespacio W de lambda sub 1 que estaría formada por un único vector. Que sería, por ejemplo, le doy el valor alfa igual a 1. Si la alfa vale 1, ¿cuánto vale la x? Menos 1.
¿La y cuánto vale? La y siempre vale 0, pues pongo aquí un 0. ¿Y la z cuánto vale? Vale alfa, y alfa es 1, pues el 1. Y entonces esto es una base de autovectores asociados al autovalor lambda sub 1 igual a 1 de mi espacio vectorial, que era su espacio W de lambda sub 1. No nos han pedido estudiar la diagonalizabilidad de la matriz A, ni calcular las multiplicidades algebraicas ni las multiplicidades geométricas, pero podríamos calcularlo por si acaso nos piden en otro ejercicio que sepamos cómo son todos los pasos que tenemos que hacer. Vamos entonces ahora ya con el último ejercicio del examen, que sería el ejercicio 4. En el ejercicio 4 ya pasamos a las formas cuadráticas y me dan la expresión analítica de esta forma cuadrática. Lo primero que nos preguntan es obtener la expresión matricial de la forma cuadrática Q. ¿Vale? Entonces en el apartado A, para calcular la expresión matricial, que es de la forma Q de x1, x2, x3, que aquí como son 3 podríamos haberlo llamado mejor x y z, pero lo he llamado x1, x2, x3, no pasa nada. Que esto sería el x1, x2, x3 por una cierta matriz A por el x1, x2, x3. Entonces tenemos que obtener nuestra matriz A. Y la matriz A la podemos calcular fácilmente, porque lo primero que hacemos es nos fijamos en los términos cuadráticos. En la diagonal aparecen los términos al cuadrado, es decir, que así que tengo un 2, un 1 y un 4, y la diagonal aparecen el 2, el 1 y el 4. Y ahora, en los términos 2 a 2, pongo la mitad en un lado y en el otro. Es decir, aquí tengo un menos 6, ¿verdad? Como tengo un menos 6 en x1, x3, tengo que poner aquí la mitad del 6, que sería el menos 3. Pero como es simétrica, aquí también pongo lo mismo, el menos 3. Ahora me voy a este menos 4, que como es x2, x3, sería segunda con tercera. Entonces, como es un menos 4, tengo que poner la mitad. La mitad de menos 4 sería un menos 2. Y aquí pongo un menos 2. Pero si nos fijamos, no hay término x1 por x2. Eso significa que el término que aparece aquí sería un 0. La mitad de 0 es 0. Y aquí también pongo un 0. ¿De acuerdo? Y esta sería la forma matricial o la matriz que define a nuestra forma cuadrática. ¿Vale? En el apartado B, para calcular la expresión diagonal de Jacobi, debemos calcular los distintos menores principales de mi matriz. Es decir, para obtener la expresión diagonal de Jacobi, debemos calcular los menores principales de la matriz A. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que tengo mi matriz A, que ya hemos calculado, y sería la matriz 2, 0, menos 3, 0, 1, menos 2, menos 3, menos 2, 4. Y entonces vamos a calcular los distintos menores principales. ¿Qué tendríamos? Por un lado tendríamos el menor, que sería el D sub 1. Que el D sub 1 es fijarme en esta submatriz. Ah, pues sería el determinante de la matriz 2. No el valor absoluto, sino el determinante.
Y esto sería 2. Perfecto. Ahora, lo importante es que esto es distinto de 0. Bien. Siguiente submatriz. Me voy a esta submatriz que tengo aquí. Y entonces el D sub 2 sería el determinante de la matriz 2, 0, 0, 1. Que este determinante sencillo sería 2 por 1, 2, menos 0 por 0, 2, que es distinto de 0. Perfecto. Y ahora nos vamos ya a la última submatriz, que sería la submatriz grande. Que el D sub 3 resulta que no es otra cosa que el determinante de la matriz A. Que nos queda el determinante de 2, 0, menos 3, 0, 1, menos 2 y menos 3, menos 2, 4. Si utilizamos la definición nos queda 2 por 1 por 4, 8, 0 por este, 0, 0 por este, 0, y ahora menos 3 por 1 por menos 3 sería 9, menos 9, menos 0 por 0 por este, 0, menos 2 por menos 2 por menos 2, me queda 2 por menos 2 por menos sería 8, y como resto, menos 8. Por tanto, el resultado es menos 9, que lo importante es que es distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos calculado los distintos menores. Por lo tanto, podemos dar la expresión diagonal de Jacobi, es decir, la expresión diagonal de Jacobi sería nuestra Q de x1, x2, x sub 3 igual al menor principal d sub 1 por el x1 al cuadrado más el d sub 2 entre el d sub 1 por el x sub 2 al cuadrado más el d sub 3 entre el d sub 2 por el x sub 3 al cuadrado. Por eso necesitamos que sean distintos de 0. El d sub 1 vale 2, pues entonces pongo 2x sub 1 al cuadrado. El de 2 vale 2, pues entonces 2 entre 2 me queda 1, que sería x2 al cuadrado. Y por último, el d sub 3 vale menos 9, divido entre 2, pues me queda menos 9 medios de x sub 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta es mi forma o mi expresión diagonal de Jacobi. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos calculado la expresión diagonal de Jacobi, ahora me piden calcular la expresión diagonal de autovalores. Entonces, vamos a calcularla. Es decir, en el C, primero debemos hallar los autovalores de A, para lo cual usamos su polinomio característico. Entonces, cogemos el polinomio P sub A de lambda, que sería el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad. ¿Qué nos queda? El determinante de la diagonal aquí tenía un 2 menos lambda. Luego no había término x1, x2 era un 0 y el término x1, x3 era un menos 3. Aquí tenía un 0 y el x1 me quedaría 1 menos lambda. Luego el término x2, x3 era un menos 2. Aquí viene un menos 3. Aquí viene un menos 2. Y el término este sería un 4 menos lambda. Muy bien. Hombre, aquí ya hay muchos términos como para ponerse a calcularlo directamente a pelo. Entonces, como no queremos calcularlo a pelo y hacer todas las cuentas, vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacer operaciones que me simplifiquen las cuentas, ¿de acuerdo? O desarrollar por adjuntos. Y entonces aquí tenemos opciones de que aquí tengo ceritos y puedo tratar de desarrollar o por esta fila o por esta columna. Entonces, si desarrollo, por ejemplo, por la primera fila, me quedaría 2 menos lambda, que multiplica ahora el determinante obtenido al tachar la fila y la columna, que sería esta matriz de aquí, que me quedaría la 1 menos lambda
menos 2, menos 2, 4 menos lambda. Luego, ¿qué me quedaría? 0, nada, y aquí me queda más un menos 3, que se obtiene ahora multiplicando por el adjunto de tachar esa fila y esa columna, que sería la del 0, 1 menos lambda, menos 3, menos 2, ¿vale? Entonces ahora multiplicamos y este desarrollo que nos queda el 1 menos lambda que multiplica al 4 menos lambda menos 2 por menos 2 sería 4. Y este de aquí que nos queda 0 por este 0, aquí me queda un menos 3 que multiplica al 1 menos lambda y como resta con signo menos. Es decir, que si simplificamos todo esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 menos lambda que multiplica. Aquí hacemos esta cuenta y me queda 1 por 4, 4, 4 menos 4, nada. Luego, término en lambda, ¿qué nos quedaría? Menos lambda por 4, menos 4 lambda, menos lambda por 1, menos lambda, nos quedaría menos 5 lambda. Y todo eso que multiplica aquí al lambda cuadrado, pues más lambda al cuadrado. ¿Y de aquí qué nos queda? Menos 3, con este 3 me quedaría menos 9, que multiplica el 1 menos lambda. Claro, en realidad aquí resulta que no hay nada que pueda sacar factor común. Y como no hay nada que pueda sacar factor común, tengo que hacer la cuenta completa. Cuando hago esta cuenta completa tengo que multiplicar. Es decir, ¿qué nos queda aquí? 2 por menos 5 lambda sería menos 10 lambda. 2 por lambda cuadrado me quedaría más 2 lambda cuadrado. Ahora, menos lambda por menos 5 lambda me queda más 5 lambda al cuadrado. Y menos lambda por lambda al cuadrado me queda menos lambda al cubo. Ahora, menos 9 por 1 me queda menos 9. Y menos 9 por menos lambda me queda más 9 lambda. Por lo tanto, ¿cómo nos queda todo esto simplificado? Sería menos lambda al cubo. Luego tendría término en lambda menos 10 lambda más 9 lambda se quedaría, término en cuadrado, 2 lambda cuadrado más 5 lambda cuadrado sería más 7 lambda al cuadrado. Luego me quedaría aquí, ¿dónde está? El menos 10 lambda más 9 lambda me quedaría menos lambda. Y por último, el término independiente que sería el menos 9. ¿De acuerdo? Vamos a repasarlo para ver que no nos hayamos equivocado en ningún lado. Aquí tendría el 2 menos lambda que multiplico por este determinante que tengo aquí, el 1 menos lambda, menos 2, 4 menos lambda. Me quedarían estos dos multiplicando y 1 por 4 es 4, 4 menos 4 es 0. Luego tendría el 1 por menos lambda, menos 4 por este, menos 5 lambda y este por este, lambda cuadrado, ¿vale? Ahora tendría este término menos 3 que multiplica a este con este, exactamente, este por este 0 y este por este sería el 3 por el 1 menos lambda. 3 con el menos 3 me quedaría menos 9 que multiplica el 1 menos lambda. Cuando desarrollo 2 por menos 5 lambda sería menos 10 lambda. 2 por lambda cuadrado más 2 lambda cuadrado, menos lambda por este más 5 lambda cuadrado y menos lambda por este menos lambda al cubo. Menos 9 por 1, menos 9 por menos lambda más 9 lambda, ¿vale? Ya tengo un polinomio de grado 3. Claro, esto es lo que decíamos, que aquí teníamos que tratar de buscar las soluciones de este polinomio. Entonces lo que vamos a hacer es usar Ruffini. Entonces, usamos Ruffini y me quedo con en lambda al cubo, ¿qué tendría? Tendría coeficiente menos 1, lambda al cuadrado coeficiente 7, lambda coeficiente menos 1, el menos 9, término independiente. Y aquí teníamos que probar a ver cuál podemos ver. Hombre, vamos a probar con el lambda menos 1 porque si nos fijamos, cuando cambia el signo, si esto fuese 1 y 1, 1 y 1, 2 y 7, 9, 9 menos 9, 0. Ah, pues entonces este baja tal cual, me queda el menos 1 por menos 1, 1, sumo y me queda 8, menos 1 por 8, menos 8, suma y me queda menos 9, menos 1 por menos 9, 9, suma y me queda resto 0. Ah, fantástico. Entonces, ¿eso qué significa? Que el polinomio menos lambda al cubo más 7 lambda cuadrado menos lambda menos 9 factoriza como lambda menos esta raíz menos 1, es decir, como lambda más 1 que multiplica a
menos lambda al cuadrado más 8 lambda menos 9. ¿De acuerdo? Claro, si queremos estudiar las soluciones de esta ecuación de segundo grado que tenemos aquí, que nos han dicho que solo hay un autovalor entero. Como solo hay un autovalor entero, eso significa que esta de aquí, vamos a ver si la podemos factorizar. No deberíamos poder factorizarla porque entonces habría más autovalores enteros. ¿Qué nos quedaría aquí? Nos va a quedar entonces que esto sería lambda igual a menos 8 más menos la raíz cuadrada de el 64 menos 4 por el 1, bueno, por el menos 1 por el menos 9, todo eso dividido entre 2 por menos 1, ¿de acuerdo? Claro, entonces en este caso, ¿qué obtenemos? Tendré aquí el menos 8 más menos la raíz cuadrada de, se quedaría menos, 4 por 9 sería 36, y entonces me quedaría 64 menos 36 son 64 menos 30 son 34, 34 menos 6 son 28. Esto fuera entre menos 2. Y entonces sacamos dos raíces. Una raíz lambda 1 que sería con este menos 8 entre 2, 4. Con el menos con menos me quedaría que raíz de 28 es 4 por 7, es decir, es 2 raíz de 7. Y el 2 con el 2 fuera, es decir, me quedaría más raíz de 7. Y luego tendría otro valor lambda 2, que sería menos 8 entre menos 2, 4. Con la raíz más sería menos la raíz de 7. ¿Vale? Esos serían los tres autovalores que tenemos. Un autovalor que es el menos 1, otro autovalor que es el 4 más raíz de 7 y otro autovalor que es el 4 menos raíz de 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a añadir aquí, y es que en el apartado C, finalmente, la expresión por autovalores quedaría como Q de x1, x2, x3 igual a un autovalor era el lambda 1 igual a menos 1, otro autovalor era el lambda 2 igual a 4 más raíz de 7 y otro autovalor era el lambda 3 igual a 4 menos raíz de 7. El orden en el que nos pongamos me da exactamente igual. Podemos poner menos x1 al cuadrado más 4 más raíz de 7 por el x2 al cuadrado más 4 menos raíz de 7 por el x3 al cuadrado, o intercambiar el orden, como más nos apetezca. Eso no es ningún problema. Ahora, en el apartado D, primero queremos clasificar Q sin restringir. Para ello, obtuvimos, por ejemplo, con Jacobi, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que la Q de x1, x2, x3 se podía escribir como 2x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 9 medios de x3 al cuadrado. Y entonces hay aquí un término que es positivo, un término que es positivo y un término que es negativo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo afirmar? Si hay elementos de la forma diagonal positivos y negativos, ¿qué tenemos? Que Q es indefinida. Realmente, la ley de inercia de Sylvester me dice que por autovalores debe ocurrir lo mismo, ¿verdad? Por autovalores
¿qué habíamos obtenido? Que la Q de x1, x2, x3 era menos x1 al cuadrado más 4 más raíz de 7 por el x2 al cuadrado más 4 menos raíz de 7 por el x3 al cuadrado. Claro, este elemento es negativo, pero este elemento es positivo y este elemento también es positivo. ¿Qué es lo que me dice la ley de inercia de Sylvester? Da igual la forma diagonal que tú pongas, tiene que haber la misma cantidad de elementos positivos y negativos. Si por Jacobi había 2 positivos y 1 negativo, por autodales también tiene que haber 2 positivos y 1 negativo. Y en cualquier caso llegamos a la misma conclusión, que es que Q es indefinida. Entonces, una vez que ya sabemos que la Q sin restringir es indefinida, ahora vamos a ver qué pasa cuando la restringimos al espacio vectorial E que nos están dando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando la restringimos al espacio vectorial E. ¿De acuerdo? En este caso me han dicho que el espacio vectorial es este espacio de aquí, ¿verdad? Hombre, claramente los vectores 1, 1, 0 y 1, 0, 1 son linealmente independientes. Porque dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno es múltiplo del otro. Pero claro, si 1 es igual a 1, tendría que ser 1 igual a 0. Y 1 no es 0, por lo tanto no pueden ser linealmente dependientes. Luego son linealmente independientes. ¿Y eso qué significa? Como tengo dos vectores linealmente independientes que generan a mi espacio E, el conjunto formado por esos dos vectores es una base. Es decir, por lo que son una base de E y podemos dar fácilmente unas ecuaciones paramétricas de E. ¿Qué tengo que hacer? Tenía que coger el vector, el conjunto E, ¿verdad? Es decir, bueno, como mis vectores tienen tres coordenadas, voy a tener un x1, un x2 y un x3. Voy a coger un parámetro, el alfa, el alfa, el alfa, voy a multiplicar por un vector de la base, por ejemplo, el 1, 1, 0. Y ahora sumo, 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 cojo otro parámetro, beta, 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 y multiplico por el otro vector de la base, que es el 1, 0, 1. Y esto sería para todo alfa y beta perteneciente a R. Hombre, vamos a ponerlo ya bonito, porque como hay muchos ceritos, lo puedo simplificar. X1, ¿quién sería? Sería alfa más beta. Y X2, ¿quién sería? Sería simplemente alfa. Y X3, ¿quién sería? Sería simplemente beta. Y esto es con alfa y beta pertenecientes a R. Luego, la forma cuadrática Q restringida a E vendría dada por... ¿Qué tenemos que hacer? Mi Q restringida a E ahora va a depender únicamente de los parámetros que son alfa y beta. Y lo que tengo que hacer es en la expresión original cambiar x1, x2 y x3 por lo que valen ahora. Es decir, aquí tenía 2 que multiplica a x1 al cuadrado. Pero x1 es alfa más beta. Pues alfa más beta al cuadrado. Luego vendría el x2 al cuadrado, pero x2 es alfa, por lo tanto tengo más alfa al cuadrado. Luego viene 4 veces x3, pero x3 es beta, pues entonces tengo 4 veces beta al cuadrado. Ahora viene menos 6 que multiplica a x1, que es alfa más beta, por x3, que es beta. Y menos 4 veces el x2, que es alfa, por el x3, que es beta.
Y ahora vamos a simplificar todos estos términos. A ver qué nos queda. Nos va a quedar aquí 2 veces alfa al cuadrado más 2 veces beta al cuadrado. Y luego el doble del primero por el segundo sería 2 alfa beta por este 2 más 4 alfa beta. Luego viene el alfa al cuadrado. Viene el 4 beta al cuadrado. Y aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos alfa por beta con el menos 6, pues menos 6 alfa beta. Ahora, beta por beta, beta cuadrado con menos 6 beta al cuadrado. Y por último tengo el menos 4 alfa beta. Si ya lo simplificamos todo, ¿qué nos queda? Nos queda término de alfa cuadrado. Aquí tengo 2 alfa cuadrado y aquí tengo alfa cuadrado. En total nos queda 3 alfa cuadrado. Vale, ahora, término de beta cuadrado. 2 beta cuadrado más 4 beta cuadrado son 6 beta cuadrado menos 6 beta cuadrado nos quedaría 0. Vale, pues no pongo beta cuadrado. Y luego término en alfa y beta, ¿qué nos quedaría? 4 alfa cuadrado con este 4 alfa cuadrado se me va y me queda menos 6 alfa beta. Vale, esto sería la expresión analítica de la forma cuadrática restringida, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la forma matricial? Vamos a poner aquí el gusanito para decir, bueno, es equivalente a la escritura matricial que vendría dada por qué matriz. ¿Es una matriz? Bueno, la hemos puesto muy grande porque ahora es una matriz 2 por 2 únicamente. Que en la diagonal tiene los elementos cuadráticos. El 3 que multiplica el alfa cuadrado. No hay término de beta cuadrado, entonces es que tiene un 0, ¿verdad? Y ahora, en la subdiagonal, ¿qué elementos aparecen? Aparecen los términos, pero divididos entre 2. Como tengo un menos 6, divido entre 2 y me queda un menos 3 y un menos 3, ¿verdad? Ahora, para clasificar esta forma cuadrática, puedo utilizar o bien autovalores o bien menores principales. ¿Qué pasa si yo calculo los menores principales? Si calculo el menor principal de su 1, que el menor principal de su 1, ¿quién es? Es el determinante del 3, que es el 3, que es positivo. Pero cuando calculo el determinante 2, ¿qué nos queda? 3 por 0, 0, menos 3 por menos 3, menos 9. Bueno, menos 3 por menos 3 es 9 y como está restando me queda menos 9, que es negativo. ¿Y eso qué significa? Que si es positivo y negativo, entonces puedo afirmar que la forma cuadrática Q restringido a E es indefinida también. ¿De acuerdo? Para que fuese definida positiva tendría que salirme positivo y positivo. Para que fuese definida negativa tendría que salirme negativo y positivo. Si sale otra cosa es que es indefinida. Y entonces ya tenemos también clasificada la Q sin restringir, que era indefinida, y restringida me ha quedado también indefinida. No pasa nada, ha quedado las dos veces indefinida. ¿De acuerdo? Estos serían todos los ejercicios del examen y ahora vamos a hacer el ejercicio de bonus que tiene este examen, que sería un punto adicional, ¿vale? Para ello me dan esta matriz y me piden calcular razonadamente los valores de A y B para que el vector U dado por el 1 menos 1 menos 1, 1, 1 menos 1 sea un autovector de A, ¿vale? Entonces vamos a usar la definición. Entonces, usamos la definición de autovalor y autovector. Para lo cual tenemos que ver que A por el vector sea lambda veces ese vector. Entonces yo cojo la matriz A y la multiplico por el vector U. Esto sería la matriz A3, 2, 4, B2 y la 1, 1, 4. Todo eso lo voy a multiplicar por el vector 1, 1, menos 1. ¿Qué nos va a quedar entonces? Multiplicado fila por columna. A por 1, A. 3 por 1, 3. 2 por menos 1, menos 2. 3 menos 2, más 1. ¿Vale? Ahora, 4 por 1, 4. B por 1, B. Y 2 por menos 1, menos 2. 4 menos 2 me queda más 2. ¿Vale? Y por último, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y
aquí me quedaría 4 por menos 1, menos 4, 2 menos 4 me quedaría menos 2. ¿Vale? Este es el resultado. Pero nosotros ahora, ¿qué imponemos? Nosotros imponemos que esto sea lambda veces el vector 1, 1 menos 1. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones en el que la primera ecuación sería a más 1 igual a lambda por 1 igual a lambda. Segunda ecuación, b más 2 igual a lambda por 1, que sería igual a lambda. Y por último, tercera ecuación, menos 2 igual a lambda por menos 1, que sería menos lambda. Tenemos que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Podemos escalonar, o podemos resolver directamente sustituyendo. Porque aquí es sencillo, porque de la última ecuación que obtenemos, si menos 2 igual a menos lambda, saco que el lambda vale precisamente 2. Ah, pues como el lambda vale 2, sustituyendo lambda igual a 2, ¿qué nos queda? Nos queda que a más 1 debe ser igual a 2 y b más 2 debe ser igual a 2 también. Y de aquí es sencillo, esto es un sistema, pero un sistema muy tonto porque saco la a y la a me queda 2 menos 1, que sería 2 menos 1, que sería 1, y el b sería 2 menos 2, que sería 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que u flechita igual al vector 1, 1 menos 1 sea un autovector de la matriz A, debe ser el parámetro A igual a 1 y el parámetro B igual a 0. Además, en ese caso, el vector u flechita estaría asociado al autovalor lambda igual a 2 que hemos calculado aquí. Y con esto terminaríamos el examen completo.